Doctor, ¿me puede escuchar? Ah, sí, te escucho. Sí, puedes continuar. Ya, ya, doctor. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la exposición que va a tratar acerca de insuficiencia renal aguda, glomerulonefritis, síndrome nefrótico y litiasis renal. Vamos a empezar con lo que es la insuficiencia renal aguda, también se le conoce como lesión renal aguda. Se caracteriza porque va a producirse por un deterioro rápido en la función renal, la cual va a generar un aumento y acumulación de las concentraciones sanguíneas de desechos nitrogenados y también va a haber un deterioro en el balance de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Este tipo de insuficiencia, a diferencia del crónico, se caracteriza porque es reversible, ya que si se corrigen y eliminan los factores que van a generar la insuficiencia, es muy probable que tienda a resolverse el problema. Ahora, en el caso, se caracteriza porque su indicador más frecuente es la azoemia, o también conocido como uremia, que es la acumulación de desechos nitrogenados en la sangre, como lo es de nitrógeno, ureico, ácido úrico y creatinina. Y también se caracteriza por una disminución de la velocidad del filtrado glomerular, que ya lo vamos a ver a continuación. Dentro de la etiología y fisiopatología de la insuficiencia renal, se va a clasificar de acuerdo a sus causas en tres: en una insuficiencia renal aguda prerrenal, postrenal e intrarrenal. En el caso de la insuficiencia prerrenal, se caracteriza porque va a estar, aquí se va a producir por una disminución del flujo sanguíneo renal. En el caso de la postrenal, se va a producir por obstrucción del flujo de salida de orina en el riñón, y la intrínseca por un daño dentro de las estructuras del riñón. Y aquí podemos ver las causas que lo van a producir, que ya lo vamos a mencionar en la fisiopatología. Solo cabe resaltar aquí que tanto la insuficiencia renal, prerrenal y la intrarrenal van a ser las más frecuentes y van a constituir aproximadamente del 80 al 95% de los casos. En cuanto a la insuficiencia renal aguda prerrenal, como ya lo mencioné, se produce por una disminución del flujo sanguíneo renal y se caracteriza porque es reversible, ya que si se logra resolver la causa que esté produciendo la disminución del flujo sanguíneo, es muy probable que se resuelvan, ¿no? Dentro de las causas que van a producir la insuficiencia prerrenal van a ser la hipovolemia, es decir, la disminución del volumen vascular, que puede producirse ya sea por una hemorragia, deshidratación, pérdida excesiva de líquidos en el tubo digestivo o debido a quemaduras, y se caracteriza porque va a ser de mayor riesgo en los adultos mayores, ya que estos van a presentar con mayor frecuencia hipovolemia. También otra de las causas importantes es la disminución del llenado vascular por un aumento de la capacidad vascular que va a ocurrir en el shock anafiláctico y shock séptico. Otra causa tenemos aquí la insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, y también se puede producir por la septicemia, mediadores vasoactivos, fármacos y agentes diagnósticos, como por ejemplo tenemos a las endotoxinas, agentes de radiocontraste, ciclosporina, los AINE y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de receptor de la angiotensina, los cuales van a producir una intensa vasoconstricción intrarrenal. En conjunto, estas causas lo que van a llegar a producir en el riñón es hipoperfusión renal, es decir, disminuir el flujo sanguíneo a nivel del riñón. Como nosotros sabemos, el riñón va a recibir aproximadamente del 20 al 25% del gasto cardíaco. Y esto va a ser necesario para que el glomérulo pueda eliminar los productos de desecho y también regular los líquidos y electrolitos. Cuando esto no ocurre, lo que se va a presentar es que los riñones ya no van a poder eliminar estos desechos, y por lo tanto estos se van a acumular en la sangre. Y es por esa razón
que también va a tender a disminuir la tasa de filtrado glomerular y también va a disminuir la cantidad de filtración en el glomérulo de sodio y de otras sustancias. Y esto lo que va a conllevar es a que se produzca una disminución aguda de la diuresis. Por lo general, el volumen de orina que se elimina, lo normal, es de 1000 a 1500 en un día. Pero en el caso de la insuficiencia renal aguda, esto va a tender a disminuir. Otra cosa importante, producto de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, es que también el nitrógeno urémico en sangre va a tender a aumentar, al igual que la creatinina, pero en el caso de la prerrenal, va a tender a aumentar el nitrógeno urémico en una relación de 10:1 con la creatinina. Y también va a disminuir la excreción de sodio. Esto como compensación por la disminución del volumen sanguíneo. Y es por esa razón que se va a producir oliguria, es decir, que la eliminación de orina va a ser menos de 400 mililitros al día. Ahora, como consecuencia también de la hipoperfusión renal, se va a producir una isquemia, que si es que es prolongada y no se llega a tratar, puede conllevar a la producción de una necrosis tubular, que muchas veces puede llevar al desarrollo de otras enfermedades y también de mortalidad. Ahora, en el caso de la insuficiencia renal aguda postrenal, ya se caracteriza, como lo mencioné antes, por la obstrucción de la salida de la orina de los riñones. Esta obstrucción va a producirse a nivel de los uréteres, de la vejiga y de la uretra. A nivel de los uréteres, ya sea por la presentación de un cálculo o de estenosis, a nivel de la vejiga por tumores o lo que es la vejiga neurogénica, y a nivel de la uretra por la hiperplasia prostática, la cual va a ser la más frecuente, la causa más frecuente que va a producir la insuficiencia renal. Cabe resaltar que el riñón, los riñones por sí, en un paciente, si solo presenta un riñón, es muy probable que la tasa de filtrado glomerular sea. Por esa razón es que para que se produzca una insuficiencia renal, debe haber obstrucción en los dos uréteres. Y si es que esto no ocurre, puede producirse siempre y cuando el paciente, uno de los riñones esté dañado o si no tenga uno de los riñones. Ahí recién ya se va a producir la insuficiencia renal. Ahora, entonces, producto de esta obstrucción, lo que va a producirse es una acumulación de la orina y esto va a conllevar a que aumente la presión retrógrada a lo largo de todos los túbulos y las nefronas. Y esto, si es que es de manera prolongada, tiende a producir un daño en estas nefronas. Ahora, el tratamiento en sí para este tipo de insuficiencia solo es, y como en todos los tipos de insuficiencia, es tratar el daño, tratar la causa que va a producir la insuficiencia, en este caso la obstrucción, y antes de que esto genere el daño en la nefrona, porque si es que esto ya genera daño, ya es irreversible. Eso es todo por mi parte, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Siguiente diapositiva. Ya, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la insuficiencia renal del tipo intrarrenal o intraparenquimatosa. Este tipo de insuficiencia renal intrarrenal se denomina como la afección causada por una lesión a nivel estructural del parénquima renal. Una lesión a nivel de todas las, de todas las estructuras del riñón, como pueden ser los túbulos, los glomérulos, los vasos sanguíneos en general. Este tipo de insuficiencia renal representa el 10 al 20% de las causas de insuficiencia renal aguda. Siguiente. Sobre la etiología de la insuficiencia renal de tipo intrarrenal o intraparenquimatoso, es variable. El primero, el que vamos a ver es sobre las alteraciones vasculares. Puede ser a causa de las vasculitis, la inflamación de los vasos sanguíneos que ya conocemos. Puede ser a causa de microangiopatías, la presencia de tromboembolismos o heteroembolismos y el desarrollo de aneurismas en las arterias renales. Otras causas son las alteraciones glomerulares relacionadas con las glomerulopatías y glomerulonefritis primarias y secundarias.
también por alteraciones tubulares, que son las más importantes, entre ellas la más frecuente, que es la necrosis tubular aguda isquémica, la cual es a causa de una lesión aguda prerrenal, cuando es continua y a lo largo del tiempo es constante, provoca necrosis tubular aguda isquémica con insuficiencia renal intrarrenal. También tenemos la necrosis tubular aguda tóxica, que es causada por diversos agentes, ya sean endógenos o exógenos. Entre los endógenos tenemos a los pigmentos como hemoglobina, mioglobina, bilirrubina, entre otros, que al acumularse pueden causar obstrucción y daño de las células tubulares renales. Otro que puede causar daño es la hipercalcemia, las elevadas cantidades de calcio en sangre. También el depósito de proteínas tubulares en el caso de enfermedades como el mieloma múltiple, que es una discrasia de células plasmáticas, en el que por el depósito de proteínas de Bence-Jones, este también causa obstrucción. Tenemos también a causa de los cristales intratubulares en las diversas enfermedades por acumulación de cristales, como el ácido úrico, como el caso del ácido úrico en la gota y en otros como en la pseudogota y entre otros. Tenemos también agentes exógenos, como los iatrógenos y los fármacos, entre los que se encuentran los aminoglucósidos, principalmente los fármacos como son la amicacina, la gentamicina y la vancomicina. Tenemos fármacos antivirales y también los quimioterapéuticos. Se menciona también los contrastes radiológicos yodados, los cuales en general no suelen causar daño, sobre todo en los pacientes que se encuentran en condiciones normales. En los que ocasionan daño son los que presentan riesgo, como son los adultos mayores y quienes tienen nefropatía preexistente, incluso en los que padecen diabetes mellitus. Y por último, la última etiología son las alteraciones tubulointersticiales que cursan también por fármacos. Estas pueden darse también por infecciones que afecten a las estructuras renales y por radiación. Estas en el caso de las estrategias terapéuticas que incluyan la emisión de radiación. Siguiente diapositiva. Sobre la lesión o necrosis tubular aguda, que es la causa más importante de lesión de insuficiencia renal intrarrenal. Esta necrosis tubular aguda se refiere a la muerte o necrosis de las células tubulares que conforman los túbulos proximales, principalmente. Estas van a dañarse a causa de los factores que les mencioné de antes, pero principalmente se van a dañar a causa de la isquemia, que provoca la obstrucción previa de los vasos sanguíneos. Esta obstrucción va a provocar una necrosis de estas células y después de necrosarse se van a descamar y al descamarse se van a acumular a nivel intraluminal y forman cilindros. Estos cilindros obstruyen el flujo del ultrafiltrado, lo cual como consecuencia tiene la reducción del filtrado glomerular y por la elevada presión intraluminal. También existe vasoconstricción de la arteriola aferente, la que llega al glomérulo. Esta se da a causa por retroalimentación, a causa de la elevada presión intraluminal. Y esta vasoconstricción de la arteriola aferente provoca una disminución de la presión de filtración. Y el daño tubular asociado al incremento de presión intraluminal permite la salida de líquido al intersticio. El líquido que se encuentra a nivel de los túbulos, que ha sido filtrado, va a regresar o va a salir por estas células. O bueno, ya no va a continuar su camino, sino que va a regresar al intersticio. Al costadito miramos dos imágenes patológicas. En el caso de la primera es en la necrosis tubular aguda isquémica, en el que se observa un borramiento de los contornos y de los colores. Se observan células más claras, células en fantasma. Y en el otro caso, la de abajo, la necrosis tubular aguda tóxica, en el cual se mantienen algunas estructuras. La siguiente diapositiva. La necrosis tubular aguda tóxica presenta una evolución a través de 4 fases. La primera es la instauración, que se refiere al inicio del suceso que va a causar la necrosis tubular aguda. Puede ser por la isquemia o por la exposición a toxinas. Esas toxinas que van a causar el daño al epitelio tubular.
Esto provoca una disminución de la diuresis o disminución de la orina o disminución de la excreción de orina. Esta fase puede pasar desapercibida en el paciente porque no suele notarle, porque suele ser muy leve, ¿no? Pero si el médico lo detecta, puede ser reversible. O sea, si se le administra un tratamiento adecuado, puede lograr la curación. Después de esto, progresa hacia una fase de oligoanuria, en la cual la diuresis se reduce aún más, llegando a 400 mililitros por 24 horas. Esta diuresis se asocia a signos de uremia. Estos signos de uremia son los siguientes, como hiperhidratación. Esta hiperhidratación se va a dar a causa de que, ya que las células se encuentran isquémicas o necróticas y no pueden reabsorber el sodio que es filtrado, este sodio va a llegar hasta la mácula densa. Y al llegar a la mácula densa, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando la vasoconstricción renal y la retención de líquido, ¿no? Y por eso existe hiperhidratación. Y asociado a esto va a haber hiperpotasemia o hipercalemia, que va a cursar con arritmias cardíacas, que pueden ser muy severas. También por este mismo mecanismo, por el déficit de excreción, de secreción de protones de hidrógeno, va a haber acidosis metabólica, porque estos ya no son excretados, porque estos son excretados normalmente para acidificar la orina, pero como no se excreta, se va a mantener a nivel del intersticio y va a regresar a la sangre. Se va a asociar también a hiperuricemia asintomática por la deficiencia de excreción de ácido úrico, también hiperfosforemia, y esta hiperfosforemia va a ir acompañada de una hipocalcemia, porque por fisiología, si aumenta el fósforo, disminuye las cantidades de calcio. Y al haber una hipocalcemia en sangre, esto va a activar a la hormona paratiroidea, a la glándula paratiroides para secretar la hormona paratormona, lo cual provoca una utilización del calcio que se encuentra en los huesos y sus consecuencias, ¿no? En esta fase de oligoanuria también se encuentra una predisposición a las infecciones. Después, la siguiente fase es la poliuria ineficaz. Esta fase se refiere a un incremento en la diuresis. Aquí el paciente va a excretar en exceso orina y esta no va a tener ya una corrección clínica, o sea, va a ser difícil corregirla. Y se asocia también a alteraciones hidroelectrolíticas graves, pero esta fase no siempre puede estar presente. A veces de una oligonuria puede pasar una restauración. Y la última fase, como les menciono, de restauración es la recuperación de las funciones de las diversas estructuras. Las primeras funciones que se recuperan son las glomerulares y después, por último, las tubulares. Estas se recuperan en meses. Siguiente diapositiva. Para el diagnóstico en general de la insuficiencia renal aguda, vamos a ubicar a las personas en riesgo. Las personas en riesgo en general son aquellas que padecen una insuficiencia renal preexistente o aquellas que padecen diabetes, y también se les incluye a los adultos mayores. Esas personas en riesgo se les puede realizar a través de una anamnesis y exploración física. Se puede evaluar la sobrehidratación o también principalmente la deshidratación. La sobrehidratación se puede evaluar por el signo de la fobia y la deshidratación por el signo del pliegue de la piel. Cuando agarras un poco de piel y mides el tiempo que regresa a su estado normal. También en la exploración física podemos evaluar la presión arterial, si existe una retención de líquidos, y también se pueden evaluar otros signos. El otro diagnóstico es por la analítica, a través del examen de orina, en el que se pueden evaluar las concentraciones de iones y creatinina en orina. Esto para medir la función glomerular, para evaluar si se encuentra intacta o no. Y también se pueden usar algunos biomarcadores, como son principalmente la interleucina 18, que es una citocina que se produce en el túbulo proximal en respuesta a la inflamación, y otras que se menciona en el libro es lipocalina y molécula 1 de lesión renal. Tenemos también diagnóstico por el electrocardiograma, el cual es usado principalmente para descartar hipercalemia, la cual es muy peligrosa para el paciente.
Se puede realizar también una radiografía de tórax para descartar un edema agudo de pulmón. Se puede hacer también examen de sedimento urinario para ver el diagnóstico etiológico, la patología causante en sí, y para tratarla de manera específica. Y puede usarse también la ecografía renal. Esta ecografía renal principalmente para diferenciar entre una insuficiencia renal aguda, en el que los riñones se mantienen en un tamaño normal, y la ecografía, y la insuficiencia renal crónica en los riñones, en la que los riñones suelen ser un poco más pequeños y suelen presentar quistes. Siguiente diapositiva. Y luego el tratamiento, que consiste principalmente en la identificación y corrección de la causa. El pilar del tratamiento es la identificación y corrección de la causa. Consiste principalmente en mejorar la perfusión renal, y en el caso en el que el paciente estuviera siendo administrado por fármacos que puedan causar daño renal, se recomienda suspender estos fármacos. También el tratamiento consiste también en regular cuidadosamente los líquidos y valorar la sobrecarga intravascular para que, si es el caso, disminuirla o aumentarla. Y verificar también la hipernatremia, la hipercalemia y la acidosis metabólica. Y a la vez se debe cuidar de prevenir y tratar las infecciones que puedan estar causando un daño renal que provoca insuficiencia renal aguda. La siguiente. En el caso de que los tratamientos previos y medidas conservadoras fallen, se le aplica al paciente la hemodiálisis. Esta hemodiálisis consiste en una máquina extracorpórea que reemplaza el riñón en la filtración. La sangre se pasa por este aparato y realiza la función del riñón de filtrar la sangre, desechando los elementos que ya no necesita el cuerpo. Y bueno, esto se realiza principalmente en personas con inestabilidad hemodinámica y en personas quienes han fallado el medicamento previo. Esta hemodiálisis permite dar, una gran ventaja de esta es que permite dar soporte nutricional al paciente, pero una gran desventaja es que necesita un uso prolongado de anticoagulantes. Y además, con la hemodiálisis no se logra la curación del paciente, sino que es principalmente como un tratamiento que reemplaza la función de los riñones. Eso sería todo de mi parte, doctor. Ya, muy bien. ¿Quién continúa? Bueno, ahora vamos a explicar acerca de los trastornos glomerulares. Mi persona les va a hablar acerca de la glomerulonefritis, perdón. Siguiente diapo. La glomerulonefritis vendría a ser un proceso inflamatorio que va a afectar la estructura y por tanto la función glomerular. Ojo que el término glomerulonefritis no solamente está abarcando una enfermedad, sino más bien representa un conjunto de entidades clínicas que se van a caracterizar por un proceso inflamatorio de predominio glomerular, acompañado de un cuadro clínico donde está incluido la proteinuria, la hematuria, el edema, entre otras características clínicas que se van a dar dependiendo del tipo de glomerulonefritis. En cuanto a su epidemiología, es la segunda causa de insuficiencia renal a nivel mundial. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación de 3:1. Y la causa más común de esta es la nefropatía por inmunoglobulina A. Siguiente diapo. Una fisiopatología lo voy a explicar de forma general. Va a comenzar por una agresión ambiental, ya sea por una infección bacteriana por estreptococos o estafilococos, o puede ser también por la ingesta de fármacos
que pueden provocar esta patología. Ahora, también se va a dar en personas que tienen enfermedades sistémicas como la lupus, o si no tienen trastornos metabólicos como la diabetes. E incluso puede no saberse el origen o la causa, como se da, por ejemplo, en la glomerulonefritis primaria, en donde la mayoría no tiene una causa conocida, en sí su etiología es idiopática. Claro que de algunas sí se conoce exactamente cuál es su agente etiológico. Bueno, entonces esta agresión más las condiciones genéticas de la persona van a activar los mecanismos inmunológicos. Es decir, va a haber una respuesta humoral y una respuesta mediada por células, o sea, linfocitos T, a nivel del glomérulo. En cuanto a la respuesta inmune humoral, va a haber dos mecanismos que van a causar la lesión. El primer mecanismo es que la inflamación o lesión va a ser el resultado de la reacción del anticuerpo con el antígeno que ha estado fijo o plantado dentro del glomérulo. Y el segundo mecanismo es que la inflamación ha sido provocado porque se ha atrapado o ha quedado atrapados ciertos complejos circulantes antígeno-anticuerpo en el glomérulo. Y así es como han desencadenado una inflamación. Luego, una vez que se han activado los mecanismos inmunológicos, van a liberarse los mediadores locales que van a mantener o van a progresar la glomerulonefritis, ¿no? Estas son, por ejemplo, las citoquinas, los péptidos vasoactivos como la angiotensina 2 y otros reguladores como la prostaglandina o el óxido nítrico. Ahora, bien, estos pueden desaparecer y el glomérulo va a cumplir normal su función, o sea que todo va a volver a la normalidad, se va a solucionar la enfermedad. Pero puede suceder que también más bien se dé una disfunción y esta sigue progresando, o sea que va a haber una persistencia de la enfermedad. Y así estos son los mecanismos generales. En cuanto a las alteraciones fisiológicas, cuando hay una inflamación glomerular, vamos a ver una disminución del filtrado glomerular, lo que va a ocasionar una retención de sodio y agua. Y al mismo tiempo va a haber una reabsorción del sodio y del agua que ha estado en el túbulo distal, provocando una oliguria. Luego también va a haber una expansión del volumen del líquido extracelular y una expansión del volumen plasmático, lo que va a aumentar la volemia y por tanto nuestro corazón va a trabajar mucho más, va a haber aumento de gasto cardíaco. Y por otro lado también se va a producir hipertensión. Siguiente diapositiva. La clasificación, bueno, a las glomerulonefritis se pueden clasificar de diferentes maneras, ya sean por características anatopatológicas, por sus presentaciones clínicas, ya sea acompañadas por un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. También se pueden clasificar según su evolución en agudas, donde son autolimitadas, progresivamente, rápidamente progresivas, o sea que va a ir poco a poco disminuyendo la función renal, y la última que son las crónicas, ¿no? En este caso yo escogí la clasificación según su etiología y se va a dividir en primarias y secundarias. Las primarias, como ya le dije, la mayoría tiene un origen idiopático y de algunas, pero sí se va a conocer exactamente. Estas, en las primarias, se van a caracterizar porque sus alteraciones renales van a ser aisladas, no se van a relacionar a ninguna
otra enfermedad sistémica, por ejemplo, como la lupus, o a un trastorno metabólico, la diabetes, a neoplasias, como sucede en las secundarias. Entre las primarias tenemos a la nefropatía por inmunoglobulina a la glomerulonefritis endocapilar difusa, o también le dicen glomerulonefritis postinfecciosa aguda. También está la glomerulonefritis de cambios mínimos, la glomerulonefritis membranosa, y por último está la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. En las secundarias, en cambio, ahí está, va a ser provocada, como ya le dije, por la lupus eritematosa sistémica, quien va a producir una nefropatía denominada lúpica, ¿no? Y la otra es la diabetes, que va a producir una nefropatía diabética, la vasculitis sistémica, donde va a haber, va a ser provocada por el depósito de linfocitos y macrófagos. Después está a causa de la hepatitis B o C, fármacos como por ejemplo la warfarina o el captopril, y las neoplasias como los linfomas o la leucemia. Siguiente. Las primarias, así de forma general voy a mencionarlas. Está primero la nefropatía por inmunoglobulina A, la cual se va a deber al depósito de complejos inmunes de inmunoglobulina A en el mesangio, que es como el sostén del glomérulo, ¿no? En ahí se va a acumular. En cuanto a su causa, pues es idiopática, pero se dice que se puede deber a un aumento anormal o excesivo de la inmunoglobulina A. Se puede dar en cualquier edad, pero es más frecuente en la segunda y en la tercera década. 50% de los casos va a presentar un solo episodio de hematuria macroscópica, es decir, que en la orina va a presentar una coloración rojiza o media marrón, algo así. Y el resto va a tener episodios recurrentes de hematuria y proteinuria leve. Es un proceso, una progresión lenta, ¿no? En cuanto a su tratamiento, los medicamentos que se ha utilizado, los esteroides o los fármacos citotóxicos, no han dado buenos resultados, por lo que ahora su tratamiento es incierto. Sin embargo, recientemente se está haciendo una prueba con los ácidos grasos de omega 3, pero aún nada está dicho, ¿no? Siguiente es la glomerulonefritis postinfecciosa aguda, que frecuentemente se va a dar por la infección de estreptococos hemolíticos beta del grupo A, que van a causar un depósito de complejos inmunitarios. Se da mayormente en los niños, y en cuanto a su fase aguda, se va a caracterizar por un aumento difuso de los glomérulos y por una hipercelularidad. En general, el primer signo de los pacientes que sufren esto es que su orina tiene un color similar al de la gaseosa Coca-Cola. Su pronóstico es bueno, porque el 95% de los que padece esto luego se curan o la enfermedad llega a desaparecer. Pero hay un 5% que puede progresar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en la que pues va a ir disminuyendo poco a poco la función renal. E incluso raramente de este pequeño porcentaje van a presentar más adelante una enfermedad renal terminal. Siguiente es la enfermedad con cambios mínimos, o también llamado nefrosis lipoidea, la cual se va a caracterizar por la pérdida difusa de los podocitos debido a que estos se han fusionado. Es más frecuente en los niños, más que nada a la edad de 2 a 6 años. Su causa es desconocida y el pronóstico es bueno. Y en cuanto a su tratamiento, a los niños se le puede administrar
glucocorticoides y dan una respuesta buena, hay buenos resultados en el 90%. Y en cambio en los adultos como que los glucocorticoides van a tener una acción más lenta. Y por último, el glomerulonefritis membranosa, la cual es la causa principal de nefrosis en los adultos, más que nada en la quinta y en la sexta década, pero se puede dar a partir ya de los 30 años. Se va a deber a un depósito de complejos inmunes, lo que va a provocar un engrosamiento de la membrana basal glomerular, y pues suele iniciarse con nefrosis y en algunos casos sin nefrosis. También se va a acompañar de una hematuria e hipertensión leve. Su evolución va a variar, ya que un 40% de los casos va a desaparecer esta enfermedad, pero de un 30-40% van a tener recaídas y el resto de 10 a 20% lamentablemente van a progresar hacia una enfermedad renal crónica. Siguiente. Y las secundarias, que pues voy a mencionar solo dos. Primero, la glomerulonefritis por lupus eritematoso sistémico, en que como dato tenemos que las personas que sufren lupus, el 40 al 85% pueden tener una alteración renal. Y su patogénesis es incierta, ¿no? Aunque se dice que se puede deber a una inmunidad errónea de las células B que van a producir autoanticuerpos que se van a depositar en el interior de la pared glomerular y van a formar pues los complejos inmunes. Los complejos inmunes que se encuentran en el mensajio no van a causar mucha inflamación, a diferencia de los que están en la zona subendotelial, ya que la zona subendotelial está más expuesta a las células inflamatorias, a los mediadores locales. Su diagnóstico, bueno, como las personas con lupus tienen un riesgo de padecer una alteración renal, se puede pedir un análisis de la orina y a menudo también se hace una biopsia renal. Su tratamiento se le puede administrar corticosteroides orales o si no inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y si ya está muy avanzado, se le puede dar fármacos inmunodepresores como la ciclofosfamida. Ahora, por último, está el glomerulosclerosis diabética, que se dice que es esta nefropatía diabética es una causa importante de las nefropatías crónicas. Ocurre tanto en la tipo 1 como en la tipo 2. Y bueno, se va a caracterizar porque hay un engrosamiento extenso en la membrana basal glomerular, perdón. Y esto le va a seguir un incremento difuso de la matriz mesangial con una proliferación de las células mesangiales. Y el aumento de estas células mesangiales van a hacer de que se acorte el lumen capilar y más adelante haya un depósito nodular hialino, que puede estar o no acompañado de una incorporación inapropiada de glucosa. En cuanto al tratamiento, se le puede dar, al igual que en la lupus, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o si no también bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Eso sería todo por mi parte. Ya, muy bien. ¿Quién continúa? Bien, para continuar, ahora vamos a pasar a hablar sobre el síndrome nefrótico. Siguiente diapositiva. El síndrome nefrótico se caracteriza por presentar tres aspectos importantes. Primero vamos a encontrar una proteinuria masiva, es decir, hay un exceso de proteínas en la orina, sobre todo esto cuando excede a los 3,5 gramos por día. También otro aspecto importante en este síndrome nefrótico es encontrar la lipiduria. Hay un exceso de lípidos en la orina. Por ejemplo, podemos encontrar lo que es la grasa libre, los cuerpos ovalados y cilindros adiposos.
A la par de la lipiduria también podemos encontrar lo que es la hipoalbuminemia, generalmente cuando es menor a los 300 miligramos por decilitro o a los 3,5 gramos por decilitro. Algo importante que debemos recordar de este síndrome nefrótico, de que esta no es una enfermedad glomerular específica, sino que se va a basar más en un conjunto de los hallazgos clínicos que vayamos a obtener y que vayan a resultar en dos aspectos importantes: que provoque un incremento en la permeabilidad glomerular y que exista pérdida de lo que son proteínas plasmáticas en la orina. Siguiente diapositiva. Bien, respecto a la fisiopatología, todo comienza cuando hay un daño glomerular. Entonces, el daño a nivel del glomérulo va a provocar que se incremente lo que es la permeabilidad. Por lo tanto, va a permitir que las proteínas escapen del plasma hacia lo que es el filtrado glomerular. Como ya lo dije, la proteinuria va a ser mayor a 3,5 gramos por día. Como consecuencia de este incremento de la permeabilidad va a provocar una hipoproteinemia. Y esta hipoproteinemia da como resultado dos aspectos importantes: una reducción de lo que es la presión oncótica del plasma, y esto va a traer como resultado lo que es la retención de líquidos en el tejido, y por lo tanto, pues como consecuencia va a provocar lo que es un edema. Ahora, si este edema está acompañado de lo que es retención de sal y agua, pues si el edema se agrava. Al inicio del síndrome nefrótico, el edema solo afecta a una parte del cuerpo, generalmente afectando a lo que es la cara, las extremidades inferiores, pero una vez que va avanzando la enfermedad, se va volviendo más generalizada el edema, afectando a mayor parte del cuerpo. Ahora, como resultado de esta hipoproteinemia, el cuerpo pues tiene que compensar esto. Por lo tanto, esta función lo tiene el hígado, ya que el hígado va a sintetizar proteínas de forma compensatoria. De esta manera, va a la par de que va a ir, en este caso, sintetizando proteínas, pues también va a ir provocando lo que es la hiperlipidemia. Y esto pues se va a traducir como una concentración alta de lo que son triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad. En el caso de las lipoproteínas de alta densidad, pues se encuentran en valores normales, pero en el caso de las lipoproteínas de baja densidad sí se van a encontrar en una concentración muy alta, y este tiene mayor riesgo de poder desarrollar lo que es la aterosclerosis, ya que se van a ir acumulando en lo que es la pared arterial. Ahora, junto con esta hipoproteinemia, pues la proteína que se va a perder en mayor cantidad viene a ser la albúmina, acompañada también de lo que es la globulina. Como consecuencia de esta hipoalbuminemia, los pacientes que presentan nefrosis, por ejemplo, se vuelven más vulnerables a padecer infecciones, sobre todo por estafilococos y neumococos. Y esta susceptibilidad a que padezcan infecciones generalmente se le va a atribuir a lo que es la pérdida de inmunoglobulinas y componentes del complemento por parte, en este caso, se van a ir perdiendo en la orina. Ahora, a la par de que se vaya perdiendo lo que son inmunoglobulinas y componentes del complemento, también se van a ir perdiendo proteínas de enlace, lo cual va a provocar una disminución de estas. Y esta disminución se va a traducir en lo que es una disminución en la concentración plasmática de algunos iones, como es el hierro, el cobre y el zinc. Y también se va a ir perdiendo lo que son hormonas, como la hormona tiroidea y las hormonas sexuales. Esto tiene una importancia muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque algunos fármacos en el organismo lo que hacen es unirse a unas proteínas de enlace, ¿no? Así, de esta forma se unen a su sitio de unión, pero como hay una disminución de esas proteínas de enlace, pues va a haber un incremento en la cantidad de lo que son los fármacos libres, y siendo así pues tóxicos para el organismo. Paso a la siguiente diapositiva. Ya, ahora respecto a las causas que las van a provocar, puede ser provocada por lesiones glomerulares, tanto primarias como secundarias, ¿no? Como lo explicaba mi compañera anteriormente, ¿no? En este caso, la frecuencia de las causas va a variar de respecto a la edad. Por ejemplo, en niños que son mayores de 15 años, bueno, prácticamente adolescentes y jóvenes, el síndrome nefrótico en este caso va a ser causado por lo que es la enfermedad glomerular primaria, y generalmente estas son idiopáticas. En el caso de los adultos, a menudo pues el síndrome nefrótico es consecuencia de un trastorno secundario a lo que mencionaba mi compañera, ¿no? Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico o diabetes mellitus. Entonces, voy a explicar solo tres causas principales.
En este caso, la primera causa viene a ser la enfermedad de cambios mínimos o también llamada nefrosis lipoide. Bueno, mi compañera ya lo explicó, solo lo voy a mencionar. En este caso, esta se va a caracterizar porque hay una pérdida, en este caso, de los pedículos o podocitos que se encuentran en la capa epitelial de lo que es la membrana glomerular. Este trastorno es idiopático y generalmente está presente en niños, pero también en algunas ocasiones podría estar presente en adultos. Algo importante de esta enfermedad de cambios mínimos es de que no, si bien es cierto, no llega a generar lo que es la insuficiencia renal, pero sí puede causar complicaciones. Y dentro de estas complicaciones podemos encontrar lo que es la predisposición pues, a infecciones, generalmente por bacterias gram positivas como estafilococos o estreptococos. También va a generar una tendencia a que se provoquen eventos tromboembólicos en este caso, también la hiperlipidemia y lo que es la desnutrición por proteínas. Ahora, en el caso de la segunda causa, que es la glomerulonefritis membranosa, esta es la causa más común de una lesión, en este caso glomerular primaria, pero en adultos. Ahora, esta se caracteriza por presentar un engrosamiento de la membrana basal glomerular, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a que hay un depósito de los complejos inmunes. Esta también es de carácter idiopática, pero se le puede atribuir también a enfermedades como la diabetes mellitus o el lupus o la hepatitis C. Ahora, este trastorno se caracteriza porque va a haber presencia de inmunoglobulinas y complementos en los depósitos subendoteliales. Y esto va a sugerir que la enfermedad pues ya se va a convertir en un trastorno crónico y que se va a encontrar mediado por lo que son los complejos inmunes. El inicio de este tipo de trastorno, su inicio es tipo insidioso. Generalmente encontramos una proteinuria no nefrótica, es decir, que no hay una proteinuria debido a un daño renal. Sí podemos encontrar hematuria y una hipertensión leve. Pásalo, por favor. Ya. Ahora, la tercera causa viene a ser la glomerulosclerosis segmentaria focal. Esta es más frecuente en afroamericanos y en hispanos. Este trastorno se caracteriza por presentar esclerosis, es decir, que hay una mayor cantidad de acumulación de colágeno en los glomérulos, pero no en todos los glomérulos. Y además solamente va a afectar a una parte o una porción de lo que es el ovillo glomerular. Su causa en este caso también es de tipo idiopática, pero se ha visto en algunos casos que podría estar en relación con la disminución de oxígeno en lo que es la sangre, una infección también por VIH o el abuso de drogas intravenosas. O también podría ocurrir como un suceso secundario a lo que, y de esta forma va a reflejar lo que es cicatrización glomerular, debido ya a las otras formas de glomerulonefritis, ¿no? Y algo importante que va a caracterizar a este trastorno es de que tiene una hipertensión muy marcada y una disminución de lo que es la función renal. Ahora, ya para terminar, la clínica o la manifestación clínica en estos pacientes. El síndrome nefrótico nosotros podemos reconocerlo con el edema. El edema es el primer síntoma o el signo principal de esta enfermedad. Generalmente el edema comienza a nivel de la cara, a nivel de lo que son los párpados y sobre todo es a nivel, en este caso es matutino. Ya en las tardes el edema puede en este caso distribuirse a la extremidad inferior, ¿no? O a las demás partes del cuerpo. También vamos a encontrar lo que es taquicardia, vamos a encontrar la piel pálida, generalmente está acompañado también de vómitos, vamos a encontrar proteinuria y lo que es la hiperlipidemia. Y eso sería todo por mi parte, doctor. Ya, muy bien. A ver quién continúa. Ya. Yasmin, ya se puso. Ya. Bueno, para terminar, hablaremos de la litiasis renal. Siguiente, por favor. Ya. La litiasis renal es una enfermedad crónica que se va a caracterizar por la formación de cálculos que van a estar constituidos principalmente de cristales de calcio. Esta enfermedad se puede dar en el riñón y en los uréteres. Afecta al 15% de la población, se da principalmente en hombres y mujeres de una proporción de 4 a 3, se da en un rango de 30 a los 60 años y es la tercera patología más frecuente después de infecciones urinarias y patologías prostáticas. Etiopatogenia y fisiopatología.
La litiasis va a tener un origen multifactorial, ya sea por anomalías genéticas, infecciones, antecedentes familiares y también algunos factores de riesgo, tales como el consumo excesivo de sal, de proteínas, bajo consumo de agua, algunos fármacos, algunos diuréticos y entre otros. Ahora, estos cálculos urinarios que van a formar son concreciones sólidas formadas por cristales inorgánicos y por matriz orgánica. En la matriz orgánica tenemos proteínas como la albúmina y en los cristales inorgánicos van a ver varios grupos. Los principales son los cálcicos, principalmente el oxalato cálcico entre un 50%. También tenemos algunos fosfatos, ácido úrico y cistinas. Ya. Ahora, la formación de estos cálculos va a seguir unas diversas etapas, denominadas etapas litogénicas. La primera etapa es la nucleación, que va a ser inducido por aumento de solutos, modificación del pH urinario y disminución de inhibidores de la cristalización. La nucleación es la formación de un núcleo. El núcleo es como una base para que a partir de ahí se sigan formando más cristales. Entonces, una vez que se forma este núcleo, luego continúa la fijación del cálculo. La fijación se va a dar por mucoproteínas, que van a servir como pegamento y se van a pegar al epitelio urinario. Una vez que estén fijados, van a seguir agregándose y esto va a seguir, van a seguir creciendo, ¿no? Van a agregarse y van a seguir creciendo. En la fisiopatología se determinan tres teorías. La teoría de la sobresaturación, de la nucleación y de la falta de inhibidores. En la teoría de la sobresaturación se explica principalmente que a una mayor concentración de iones va a haber una mayor precipitación, es decir, no se van a solubilizar. Entonces, cada vez que aumente la concentración va a aumentar hasta un punto límite, llamado producto de solubilidad. Una vez que llega a este punto, va a dar paso a una nucleación heterogénea, es decir, va a formar un núcleo no estable. Pero si sigue aumentando la concentración, va a llegar a un punto límite denominado producto de formación, en donde ahí sí va a llegar a una nucleación homogénea, es decir, va a formar un núcleo estable. Ahora, en la teoría de la nucleación, nos dice que la litiasis se va a originar por cristales inmersos de una orina sobresaturada. Y en la teoría de la falta de inhibidores, se determina que la litiasis renal principalmente se debe a la ausencia o deficiencia de inhibidores naturales de la litogénesis, tales como magnesio, el citrato, pirofosfatos, etc. La teoría más aceptada es la de la sobresaturación, por así decir, pero igual en las tres teorías se siguen las etapas litogénicas. Siguiente, por favor. ¿Ya lo pasaste? Sí, ya. En las manifestaciones clínicas, principalmente el principal problema es el dolor. Y se van a diferenciar dos tipos de dolores. El dolor de cólico renal o espasmódico y el dolor renal no espasmódico. En el dolor de cólico renal van a ser causados por cálculos de 1 milímetro a 5 milímetros de diámetro que se pueden mover hacia el uréter y van a obstruir el flujo. Se caracteriza por un dolor agudo, intermitente, intolerable en la parte lumbar y este se puede irradiar hacia el cuadrante abdominal cerca de la vejiga y el perineo. También puede presentarse piel fría y húmeda y pueden presentar náuseas y vómito. En el dolor renal no espasmódico es causado por cálculos que van a producir distensión de los cálices renales o de la pelvis renal. Se va a producir un dolor sordo y profundo en la parte lumbar que va a variar de leve a grave. Bien, el diagnóstico principalmente va a ser clínico, dado que el paciente se va a quejar del dolor, ¿no? Principalmente un dolor en la zona lumbar y en la ingle. Pero dado que si el paciente no manifiesta ningún dolor, se puede determinar a través de un análisis microscópico.
en un análisis de la orina, ¿no? Entonces puede tener si hay sangre, pus o los cristales. También se puede determinar a través de radiografías de abdomen, urografías endovenosas y retrógradas, que son una serie de radiografías de la pelvis renal, de los cálices, de la vejiga, etc. Por una ecografía abdominal y una tomografía computarizada. Y ahora, el tratamiento. El tratamiento se va a dar, si los cálculos son pequeños, por lo general se van a eliminar por sí solos, por lo que se recomienda que se ingiera bastante agua. Pero en caso de que los cálculos no sean pequeños, se va a recurrir primero a una litotricia extracorpórea, que en este procedimiento se van a desintegrar los cálculos, pero no es del todo efectiva, por lo cual por lo que si hay algunos problemas se puede recurrir a una ureteroscopía, que aquí sí va a haber una extracción de los cálculos y se va a eliminar a través de un láser. Y si en caso de que los cálculos sean bastante grandes, ya se va a una intervención quirúrgica. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacerles algunas preguntas a cada uno de los integrantes. A ver, para Yanela Delgadillo, ¿qué cosa es una hidronefrosis? Ya, la hidronefrosis en sí es por consecuencia de un cálculo, ¿no? Entonces, el riñón prácticamente al no pasar la orina, al obstruirse en sí, entonces el riñón prácticamente se ahoga con su propia orina, ¿no? Entonces a eso se le denomina hidronefrosis y puede ocasionar de que con el paso del tiempo pueda hacer una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces una de las manifestaciones puede ser la dilatación de la pelvis y también de las cálices, ¿no? Entonces de esa manera puede verse y puede llevar a una insuficiencia renal crónica y a que el riñón pueda dañarse, ¿no? Y a ver también, Yanela, en un examen de orina, bueno, que de repente tal vez no lo han visto, pero si ese es el sedimento y es un paciente que tiene sospecha de una litiasis renal, ¿cómo se vería el oxalato cálcico en el examen microscópico de un examen de orina? Doctor, disculpe, no le escuché. Ya, en el examen de orina de un paciente que tiene sospecha de litiasis renal, o en todo caso está demasiado excretando oxalato de calcio, ¿cómo se vería en el microscopio? Ya, eso lo van a ver en sí, ya cuando ya revisen en sí en un atlas, imagínense un cuadradito y ese cuadradito le ponen en una cruz, así más o menos se ve, ¿no? También cuando se sedimenta, en la orina en el fondo se deposita un color medio rosado en sí, ¿no? Macroscópicamente. De esa manera se ve. Ya, a ver, para Dora Ramos. ¿En qué consiste la glomerulonefritis de cambios mínimos? Doctor, la glomerulonefritis de cambios mínimos se va a dar porque los podocitos se van a fusionar. Y eso sucede mayormente, pero por las demás estructuras van a estar normal. Por eso es que tiene un buen pronóstico en sí. Y en el microscopio óptico, ¿cómo se vería? Los podocitos estarían borrosos, no serían tan notorios. No, porque en el microscopio óptico no se ve el podocito, solamente se ve en la microscopía electrónica. Entonces en la microscopía óptica es normal en sí. Entonces le haces la biopsia y no tiene nada, ¿no? Entonces, pero si tú sigues sospechando, entonces le van a hacer microscopía electrónica y recién vas a ver lo que has dicho. Esa es la diferencia. Y otro, a ver, también Dora Ramos,
En el caso de que sea una glomerulonefritis membranosa, ¿cómo observarías en el microscopio? O en todo caso, ¿qué exámenes pedirías, o sea, qué exámenes auxiliares histopatológicos para confirmar ese tu diagnóstico de glomerulonefritis membranosa? Mm, podría pedir una biopsia renal y después hacerle un estudio con el microscopio convencional con una tinción hematoeosina. Ya, bueno, puede ser. Pero en sí lo que te estaba preguntando es en el examen ya histopatológico, cómo se ve. Entonces, eso claro, probablemente recién lo vamos a hacer después, pero se ve en sí, engrosados en sí, por eso el mismo nombre dice membranosa. Entonces están las membranas basales, se van a engrosar. Entonces ahí puedes pedir PAS, ustedes saben por histología que el PAS resalta la membrana basal. Entonces ahí van a ver engrosados en sí, ¿no? También pueden pedir tinciones de plata y lo mismo también se va a ver engrosados. Incluso algunos libros lo describen como si fueran mm, rieles, ¿no? Entonces de esa manera se puede observar. Ya, a ver, para Harold Valverde, en la hiperpotasemia, ¿cómo se vería, o un paciente que tiene hiperpotasemia, cómo se vería en su EKG? ¿Qué se vería en su electrocardiograma? ¿Qué cambios se notaría en su electrocardiograma en un paciente Doctor, con eh, hiperpotasemia? en la hiperpotasemia, si no me equivoco, hay ondas T sobreelevadas o bueno, están por arriba de la línea normal y Ajá, también hay prolongación del intervalo entre P y R, P y R. ujú, exacto, esa es la respuesta. Eso se ve. ¿Y cómo se vería en la hipopotasemia? Al contrario, doctor. Ujú, Oh, ya, perfecto. Ya. Y para ti mismo también, a ver, un paciente que tiene mm, hiperplasia benigna de próstata y luego ya tiene problemas, su creatinina está elevada, está elevándose, su nitrógeno ureico sanguíneo también está elevándose. Entonces, ¿qué patología probablemente esté haciendo? ¿O qué tipo de síndrome renal esté haciendo? Se han hablado del pre, del post, del renal. doctor, sería posrenal. Ajá, exacto, esa es la respuesta. Y ya, a ver, para mm, Cintia Fernández. Mm, a un paciente o un paciente con síndrome nefrótico, ¿a qué tipo de infecciones son más susceptibles? Eh, generalmente los pacientes con síndrome nefrótico, dijo, ¿no, doctora? Sí, nefrótico. Ujú, Son susceptibles a infecciones por bacterias, generalmente los gram positivos, como estafilococos o neumococos. ujú, ya, perfecto. Ya, otra pregunta. Ahora, ¿y cómo se diferencia un nefrótico de un nefrítico? Ya, doctor, en el caso del síndrome nefrótico hay que recordar en este caso las características importantes. Edema es el signo principal, hay proteinuria, hiperlipidemia y lo que es también la hipoproteinemia. En el caso del síndrome nefrítico, en este caso ya lo que está más presente es la hematuria y lo que está acompañado de malestar general. Y edema ya no es un signo característico, pero sí está presente. Eso sería a nivel clínico. Ahora, el síndrome nefrítico también se caracteriza por generalmente ser una glomerulonefritis en este caso, pero como que secundaria a una infección por una bacteria, generalmente por un estreptococo. Ya, claro, sí, también. Pero también en la hipertensión arterial, en el nefrítico hay más posibilidad de ser hipertensión arterial. Ujú. Ah, sí, doctor. Ya, perfecto. Ya, a ver, para Sally Hanto, eh, un paciente que tiene una quemadura extensa,
y que con el paso de los días está orinando en sí en 24 horas una cantidad de 350, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia renal esté haciendo probablemente? Bueno, doctor, en este caso sería una insuficiencia prerrenal. Ujú, exacto, ajá, porque está evaporando líquidos en sí, ¿no? Está deshidratándose en sí. Ya, muy bien, perfecto. Ya, otra. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una insuficiencia renal prerrenal y una insuficiencia renal postrenal? La diferencia principal está en la característica que lo va a producir, principalmente en lo que es la insuficiencia prerrenal, se va a producir por una disminución de flujo sanguíneo y en la postrenal ya por una obstrucción que va a impedir que el flujo de orina tienda a salir. Otra de las características que podría ser a nivel ya de la diuresis, en el caso de la prerrenal, como va a disminuir la tasa de filtración glomerular, se puede ver lo que es la oliguria. En el caso de la porrenal, la tasa de filtración glomerular se va a mantener, pero en algunos casos puede presentar oliguria. Eso Ujú. podría ser, doctor. Listo, muchachos, entonces damos por concluidas nuestras actividades de hoy. Entonces, sí nos estaremos viendo el día de mañana con las exposiciones. A las 5:30 ya nos comienzan las exposiciones de patología. Ujú. Listo, muchachos, buenas noches. Hasta luego, doctor.